Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo los viene tratando la cuarentena? A medida que vayan entrando al video, si quieren, vayan avisando. Recuerden, para los que no estuvieron en la clase pasada, ni estuvieron en la primera clase, que hicimos un grupo de WhatsApp para facilitar un poquito más la comunicación, para que ustedes se puedan sacar todas las dudas que, bueno, está Flor, está Jay, perdón, está Miku también, que son ayudantes de cátedra, les van a poder dar una mano con el tema de los prácticos también, eh, y, y- y facilitar la comunicación. Sobre todo vamos a subir material, cuadritos de cada clase, de los temas que demos, así que aquel que quiera o la que quiera participar y entrar al grupo, que nos mande un mensajito a mí o a Jay. Yo ahí voy a dejar mi número de teléfono acá en los comentarios, para aquel que quiera, que todavía no esté en el grupo y que quiera participar del grupo. Me manda un mensajito con nombre y apellido y lo agregamos, no hay ningún problema. Díganme si se escucha bien, si no se escucha bien, si se ve, si no se ve. Así ya en un ratito, apenas sean las 4, 4 y algo, esperamos a que se sumen y arrancamos nomás. Perfecto. Gracias, Isa, por contestar, porque el resto, no sé si hay más gente. Acá lo que no me aparece es si hay más gente. Perfecto. Lo que no me aparece es a medida que van entrando, eh, cuánta gente hay, esas cosas. Entonces yo no sé si estoy hablando solo en mi casa o estoy hablando realmente con alguien del otro lado. Pero bueno, será un tema que tendré que tratar en el psicólogo. Bueno, espero que hayan podido ir resolviendo bien. Ah, Jay, bueno, ahí está Jay. Si querés, Jay, también deja tu número ahí en los comentarios, para que la gente te mande, el que no esté en el grupo todavía, que te mande a vos. Genial. Y Jay los va a terminar agregando. Espero que, bueno, que vi que durante esta semana y durante la semana pasada habían mandado varios prácticos, que, bueno, habían sido bastante complejos. Había algunos de tutela resolutoria, otros de contrato por adhesión. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a tocar contratos por adhesión, vamos a intentar llegar a verlo todo, pero bueno, es bastante lo que hay que ver. Eh, y gracias, Val, gracias. Eh, es bastante lo que hay que ver y no sé si vamos a llegar a ver todo, eso sí. Pero bueno, vamos a intentar a ver la mayor cantidad posible. Sé que van más adelantados con las clases, con esto, con este tema, bueno, de la pandemia y del aislamiento y la cuarentena obligatoria, y que muchas cosas no han visto de la parte general. Por eso me detengo mucho en la parte general. La parte general es fundamental para poder entender después lo que es toda la parte de los contratos en particular, compra-venta, locación. Sé que están adelantados en lo que son las clases y los prácticos, que ya le hacen prácticos de unidades más adelantadas, pero yo me quiero detener en esto porque es justamente de lo que no tuvieron clases y de lo que por ahí si no entienden no van a entender el resto. Quédense tranquilos, igual con Sheila ya diagramamos bastante las clases para poder llegar a ver de acá al examen de junio-julio, eh, para poder llegar a ver todo lo demás y los temas más importantes, por lo menos. Eh, Así que no se desesperen por eso. Si ustedes ya van estudiando temas más adelantados, hoy nos pueden consultar cualquier duda que les surja, pero lo vamos a intentar ver todo por acá. Y sí, para los que se están cagando de risa, de mi cabeza todavía no me corté el pelo, claramente, porque estoy acá en casa. Pero prometo que cuando termine esto me lo voy a cortar.
Bueno, ya siendo las 4, podemos ir tranquilamente arrancando con el tema de hoy. A ver, la clase pasada, perdón, voy a hacer mal. La clase pasada estuvimos viendo, arrancamos a ver cuáles son los elementos esenciales de un contrato, ¿sí? Y dijimos que los elementos esenciales son justamente aquello que tiene que tener todo contrato. Dividimos a los esenciales en esenciales particulares y en esenciales, o sea, los esenciales son aquellos que tienen que existir para que haya contrato. Y dividimos a los esenciales en esenciales generales y en esenciales particulares. Los esenciales generales eran aquellos que deben estar presentes en todo tipo de contrato, ¿sí? En todo tipo de contrato. Y los esenciales particulares son aquellos que solamente tienen que estar presentes en un determinado tipo de contrato, ¿sí? Como por ejemplo en la compraventa, los elementos esenciales particulares de la compraventa son justamente el objeto del precio. Y los esenciales generales, aquellos que tienen que estar presentes en todos los contratos, son el objeto, la causa y el consentimiento, ¿sí? Y empezamos a analizar uno que es el consentimiento. Dijimos que el consentimiento tenía dos presupuestos y que el consentimiento tenía dos elementos. Los dos presupuestos del consentimiento eran la forma y la capacidad. Sí, hermano, estamos haciendo un repaso de todo lo que fue la clase pasada igual. Así que no te preocupes. Eh, Vimos que el consentimiento tenía dos presupuestos necesarios para su validez, la forma y la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas partes que manifiestan ese consentimiento, esa voluntad, deben tener capacidad y deben manifestar esa voluntad, ese consentimiento, a través de la formalidad exigida por la ley. Y ya vimos, estudiamos bien en concreto qué es la capacidad y bien en concreto qué es la forma. Eso lo vimos todo en la clase pasada. Ahora, lo que vamos a ver hoy son justamente los elementos del consentimiento, que son la oferta y la aceptación. Bien, ¿qué son estos elementos del consentimiento? Son justamente los que hacen que haya consentimiento. Se requiere de ambos para que haya consentimiento. Si falta la oferta no hay consentimiento, si falta la aceptación no hay consentimiento. Son aquellos necesarios para la existencia y la validez de el consentimiento. Son tanto la oferta como la aceptación son actos prenegociales, ¿sí? ¿Por qué son actos prenegociables? Porque son anteriores al consentimiento, ¿sí? Son actos previos, ¿sí? Al contrato, perdón, no al consentimiento. Son actos previos al contrato. Se requiere de ambos para que haya consentimiento. Y para que haya contrato se requiere consentimiento. Si no hay oferta y no hay aceptación, no hay consentimiento, y si no hay consentimiento, no hay contrato. ¿Qué son esto de la oferta y la aceptación? ¿Sí? La oferta y la aceptación son manifestaciones de la voluntad, ¿sí? Son manifestaciones de la voluntad de los distintos centros de interés que existen en el contrato. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de contrato hablábamos de que hay dos o más partes, ¿sí? Y hablamos que esas partes son centros de interés, se llaman. Que dentro de cada centro de interés puede haber varias personas, ¿sí? Hablamos de dos o más partes. Por un centro de interés y otro centro de interés. La oferta y la aceptación justamente son manifestaciones de la voluntad que emanan de distintos centros de interés, ¿sí? Combinándose entre sí y formando el consentimiento contractual. Eso, para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de oferta y aceptación, hablamos de manifestaciones de la voluntad. Yo quiero ir guiándome con el programa para no olvidarme de decirles absolutamente nada. Bien. Ahora sí vamos a estudiar la oferta y la aceptación bien por separado. Cuando hablamos de oferta, hablamos. Y les quiero graficar esto. En el contrato, estos dos centros de interés, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, dos centros de interés. Una parte va a ser el oferente, ¿sí?
quien emita la oferta. Y la otra va a ser el destinatario, ¿sí?, de esa misma oferta. Que ese destinatario luego se va a convertir, en el caso de que acepte, en aceptante, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, un centro de interés, que es el oferente, que es quien emite la oferta, y por otro lado, tenemos otro centro de interés, que es el destinatario de esa oferta. Entonces, cuando hablamos de oferta, ahora sí nos vamos a entrar en la oferta, hablamos de aquella manifestación de la voluntad mediante la cual una de las posibles o futuras partes del contrato, llamada oferente, ¿sí? ¿Por qué digo posibles partes del contrato? Porque, ¿qué dije? Son actos prenegociables, ¿sí? Son actos previos, tanto la oferta como la aceptación son previos a que exista el contrato. No se sabe si va a haber contrato o no. Entonces, es aquella manifestación de la voluntad por la cual una de esas partes, una de esas posibles o futuras partes de un eventual contrato, comunica a la otra parte, que es el destinatario, ¿sí?, de esa oferta, su intención de celebrar un contrato con él o con ella, indicándole las condiciones de este contrato. ¿Sí? Ese es un concepto armado de un poco lo que es lo que sería la oferta. Esta oferta, para que sea válida, esto es lo que tienen que saber, que es muy importante, para que sea válida esta oferta, tiene que cumplir con determinados caracteres, ¿sí? Si no cumple con estos caracteres, la oferta no es válida. Es muy importante eso, no es que son caracteres que se pueden cumplir o no. No, si no se cumplen estos caracteres, la oferta no es válida. ¿Cuáles son esos caracteres? Bueno, por un lado es que sea recepticia o personalizada, como dicen algunos libros. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oferta debe ser dirigida a una persona determinada o determinable. Yo le hago una oferta a Juan Pérez, ¿sí? Una persona, ¿se acuerdan lo que es determinada o indeterminable? Perdón, determinada o determinable, ¿sí? Es una persona que está individualizada. Determinada que está individualizada desde el comienzo. Y determinable es que se va a individualizar posteriormente. Pero la diferencia, o sea, no puede ser una oferta realizada a persona indeterminada, ¿sí? Eso no se puede. La oferta tiene que estar dirigida a una persona determinada o determinable. Ese es el primer carácter. Otro carácter es que esa oferta sea autosuficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que contenga todos los elementos esenciales. Ahora vamos a tener una linda discusión con esto, después más adelante, de qué pasa con esto de los elementos y las ofertas que le faltan elementos. Lo que es importante es que tenga todos los elementos esenciales, digamos. Si vos estás haciendo una oferta sobre una compraventa, que esa oferta se establezca el precio y el objeto, ¿sí? Yo te vendo un auto a tanta plata, que diga la oferta, que no le falten elementos, que esté toda la información mínima e indispensable para que el adherente pueda saber o analizar si acepta o no acepta. Si el destinatario, para que el destinatario pueda evaluar eso. Eso es que sea autosuficiente, ¿sí? Otro requisito, que sea autosuficiente. Otro requisito, que sea seria. Que el oferente, quien emite la oferta, tenga la real intención de obligarse, ¿sí? De crear derechos o extinguir derechos, ¿sí? Producir efectos jurídicos. Y la última, el último carácter de la oferta, que este no surge del código. Estos tres caracteres que le acabo de nombrar surgen del mismo concepto que nos da el código de la oferta. Pero hay un cuarto carácter que lo da la doctrina, que dice que la oferta se debe referir a un contrato en particular. Vieron que la materia está dividida en contratos en particular y contratos en la parte general de los contratos y después los contratos en particular. Bueno, justamente lo que nos dice la doctrina es que uno, al momento de hacer una oferta, debe referirse a uno de los contratos en particular: compra, venta, locación, leasing.
Eso es lo establecido por la doctrina. Esos son los 4 caracteres de la oferta. ¿Sí? Tenemos que ver, ahora, muy importante, ¿se entendió hasta acá, más o menos, qué es la oferta, cuáles son los caracteres? Si no se cumple uno de estos caracteres, la oferta no es válida. Por otro lado, tenemos a lo que es la fuerza obligatoria. La fuerza obligatoria de la oferta, obviamente. ¿Qué quiere decir la fuerza obligatoria de la oferta? Que la oferta tiene fuerza obligatoria. Justamente que el oferente, es decir, quien emite la oferta, está obligado a cumplir con esa oferta, ¿sí? La oferta obliga a quien la emite, a su oferente. Uno no puede decir, hacer una oferta a un destinatario, que ese destinatario luego acepte y decir, ah, no, bueno, pero no, ya me arrepentí, no, eh, nada que ver. No, no se puede eso, justamente porque la oferta obliga a quien la emite, excepto en 3 casos. Cuando lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del acto o de las circunstancias del caso, ¿sí? Pero en principio la regla general es que la oferta siempre obliga a quien la emite, al oferente, es obligatoria para el oferente, salvo en esos 3 casos, que es cuando resulte de la naturaleza del acto, cuando resulte de las circunstancias del caso, y otra cosa muy importante es ver el plazo por el cual, hasta durante cuánto tiempo el oferente va a estar obligado por esta oferta, ¿sí? Bueno, para ver el tiempo por el cual va a estar obligado el oferente, hasta cuándo la oferta es obligatoria para quien la emite. Bueno, hay que analizar 2 cosas. Si la oferta se efectúa con un plazo, es decir, yo hago una oferta, yo oferente emito una oferta a un destinatario, a Juan P, es una oferta que tiene, que es recepticia, ¿sí? Porque está dirigida a una persona indeterminada, seria, porque la hago con real intención de obligarme, porque me quiero sacar el auto encima, entonces se lo quiero vender a él. En ese caso, ¿se cumple con los requisitos o no se cumple con los requisitos? Y además también es autosuficiente, ¿sí? Porque detalla bien la información de todo, de el auto, ¿sí? Que yo quiero vender, y además el precio al cual se lo voy a vender a ese auto. Ahí se cumple todos los requisitos de la oferta. Y obviamente está referido a un contrato en particular porque es una compra-venta. Me refiero a una compra. Se cumplen los 4 requisitos. Yo le efectúo esa oferta. Es válida, ¿bien? Porque se cumplen los caracteres. Ahora, esa oferta que yo hago, se la puedo otorgar por un plazo o no. Es decir, ¿cómo sería por un plazo? Y mirá, yo te hago esta oferta por un mes. Vos tenés un mes para decirme si aceptás o no. En esos casos, estamos hablando de la fuerza obligatoria, en los casos que la oferta haya sido con un plazo, se haya otorgado, emitido con un plazo, en ese caso, el oferente, quien emite la oferta, va a estar obligado durante toda la vigencia de ese plazo hasta su vencimiento. Ahora, en el caso de que se haya emitido esa oferta sin ningún tipo de plazo, sin fijación de plazo, hay que analizar 2 cuestiones. Por un lado, si la oferta es entre presentes, face to face, o no, ahora vamos a ver que se puede entre presentes sin estar cara a cara, o entre ausentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir entre ausentes y entre presentes? Bueno, entre presentes es cuando las partes, ambas partes, se encuentran con la aptitud de comunicarse en forma inmediata, ¿sí? Ya sea por estar en un mismo espacio físico, en un mismo lugar, cara a cara, o por estar comunicadas por un medio de comunicación instantáneo, un chat celular, por ejemplo, ¿sí? Eso es contrato interpresente, no necesariamente tiene que estar físicamente, sino que tienen que estar comunicados de forma instantánea, de forma inmediata. Tiene que haber una comunicación inmediata entre las 2 partes. Bien, eso es contrato entre presentes. Perdón, formación del consentimiento entre presentes. Y entre ausentes
es justamente lo contrario, cuando esas partes no tienen una comunicación inmediata o instantánea. ¿Qué pasa en estos dos casos? Dijimos que si es con fijación del plazo, la oferta obliga al oferente durante todo el plazo de vigencia de la oferta. Y si es sin fijación de plazo, esa oferta hay que distinguir. Si es entre presentes, solamente se obliga, entre presentes sin fijación de plazo, se obliga en ese mismo momento, porque el destinatario de la oferta tiene solamente ese momento inmediato para decidir si acepta o rechaza. No es que si es entre presentes, el destinatario de esa oferta se puede ir a la casa, esperar un mes y después decirte si acepta o no, porque es sin fijación de plazo, ¿sí? Y es entre presentes. En el mismo momento en que emite la oferta el oferente, el destinatario la va a recibir, porque hay comunicación inmediata. Entonces se obliga solamente en ese momento. Ahora, cuando es entre ausentes sin fijación de plazo, personas que no están comunicadas en forma inmediata, instantánea, ¿qué pasa ahí? ¿Hasta cuándo está obligado en ese caso el oferente por la oferta que hizo? Bueno, el código nos dice que está obligado hasta el vencimiento del plazo en el que razonablemente se puede esperar la recepción de la contestación del destinatario. ¿Sí? Hasta el momento en el que razonablemente se puede esperar que conteste el destinatario, la persona que va a recibir esa oferta. Bien, que eso depende mucho del caso concreto, no podemos establecer un tiempo determinado, depende del caso concreto. No es lo mismo que el destinatario, en ese caso que el destinatario sea mi vecino, o sea, no sé, sí, algún vecino o alguien de tu ciudad que sea alguien de otro país, por ejemplo, porque el plazo ese va a variar de acuerdo a las circunstancias. Bien, hasta ahí, ¿me siguen? Si alguno tiene alguna duda, acuérdense que me pueden escribir acá en los comentarios, no hay ningún tipo de problema. Eso es en cuanto a la fuerza obligatoria. Y estos plazos por los cuales se obliga el oferente a su oferta, ¿sí? ¿A partir de cuándo se empiezan a contar? Gran pregunta. Por ejemplo, si yo te dije, te hago esta oferta por un mes, ¿a partir de cuándo empezamos a contar ese mes? ¿Sí? Perfecto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Seguros? Veo que nadie comentó absolutamente más nada. Y ya sé que yo no me acostumbro a estos medios, pero me parece raro, qué sé yo. Bueno, ¿a partir de cuándo entonces va a comenzar a computarse esos plazos? A partir de la recepción de esa oferta por el destinatario, ¿sí? Es decir, yo soy el oferente, emito la oferta, por el plazo de un mes, te digo, Juan Pérez, te vendo mi auto a tanta plata, tengo seriamente la oferta porque tengo la intención de obligarme, ¿y qué va a pasar? Y le digo que se la hago la oferta por un mes. Él tiene, yo voy a quedar obligado por ese mes, ¿sí? Porque oferta con plazo, el oferente queda obligado por ese plazo, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cuándo va a empezar a contar ese mes? Desde el momento en que el destinatario recibe la oferta. A ver, y ahora lo vamos a ver eso. No es lo mismo el momento en el que yo la emito que en el que el otro la recibe. ¿Por qué? Porque puede, si es entre presentes, obviamente ese momento va a ser el mismo porque hay comunicación inmediata, pero el tema es si es entre ausentes, el momento de la emisión de la oferta que el momento de la recepción van a ser momentos, pueden llegar a ser momentos muy distintos. Más sobre todo si se hace por correo postal, que hay una gran diferencia en el momento en que uno emite y que el otro recibe. Entonces el plazo se empieza a computar a partir de la recepción por parte del destinatario de la oferta. ¿Se entendió hasta ahí? Genial, buenísimo, buenísimo, genial. Vamos a seguir entonces. De oferta vimos el concepto, los caracteres, vimos la fuerza obligatoria y vamos a ver la revocación. ¿Qué es la revocación? Bueno, la revocación es como el derecho a arrepentirse, digamos. Yo hago una oferta,
Y, bueno, pará. Me arrepentí. No quise hacer esa oferta. Es una especie de eso, ¿sí? Te saco la oferta porque al final no, me bajé. Al final no quiero vender el auto porque es muy mío, me lo regaló mi viejo y le tengo mucho amor. Bueno, eso es la revocación. Es una manifestación unilateral de la voluntad por parte del oferente con la finalidad de privar de los efectos a la oferta que él mismo emitió anteriormente. Es el oferente diciendo, no, esta oferta que hice la quiero sacar, la quiero revocar. No quiero que sea válida, la quiero privar de efectos. Eso es la revocación. Ahora, la pregunta es, ¿se puede revocar la oferta? ¿Cuándo se puede revocar la oferta? ¿Puede hacer esto el oferente? Bueno, hay que analizar determinadas situaciones. Si la oferta fue con plazo, es decir, volvemos al caso anterior, yo te hice una oferta y te di un plazo determinado. Yo ahí me obligué por un plazo determinado y te di ese plazo, pongámosle un mes, para que vos aceptes o no. ¿Yo puedo revocar a los 15 días esa oferta? No. Las ofertas que se emiten con plazo son irrevocables. ¿Sí? Ahora, en las ofertas sin plazo hay que analizarlo. ¿Sí? Hay que analizar el caso si la oferta se emitió sin fijación de plazo entre presentes y entre ausentes. Hay que analizar las dos situaciones. Si es entre presentes, lo que nos dice el código es lo siguiente. Te dice que la oferta se va a poder revocar siempre, y escuchen y presten mucha atención a esto, siempre que la comunicación de la revocación sea recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la propia oferta. ¿Me explico? Esto es así. Yo hago la oferta, está el destinatario del otro lado, yo hago la oferta, se la mando por correo postal, está en la agencia de correo, mi carta haciéndole la oferta, ¿no? Mi carta de la oferta está en el correo postal. Pero ¿qué pasa? En el correo yo me arrepiento de esa oferta. Entonces ejerzo mi derecho a la revocación. Y para poder ejercer ese derecho a la revocación, mi comunicación de revocar esa oferta tiene que llegar al destinatario antes que la propia oferta o al mismo tiempo que la propia oferta. Eso es lo que nos dice el código para que se pueda revocar, ¿sí? Espero que lo hayan entendido eso, porque por ahí no se entiende muy bien. Entonces, en base a esto podemos decir que si la oferta se hace con plazo, no se puede revocar, es irrevocable, ¿sí? Porque justamente es con plazo. Si la oferta se hace sin fijación de plazo, decimos que hay que analizar si es entre presentes o entre ausentes. Si es entre presentes, justamente, al ser entre presentes y haber una comunicación inmediata, el tiempo de la emisión de la oferta y el tiempo de la recepción por parte del destinatario es exactamente el mismo, es el mismo momento. En el mismo momento en que yo emito la oferta, el destinatario la recibe porque hay comunicación inmediata, porque estamos face to face. Entonces, en ese caso, también es irrevocable, porque no hay tiempo entre la emisión y la recepción. Y en el caso o sea, en ese caso sería imposible que la comunicación de revocar la oferta llegue antes o al mismo tiempo que la misma oferta. ¿Me explico? Y en el caso, si la oferta es sin fijación de plazo entre ausentes, ¿sí? En ese caso, sí podría ser revocable. Explico porque hay un tiempo entre que se emite la oferta y entre que la recibe, que es el caso que yo leí de la carta. ¿Sí? Eso sería una emisión de la oferta sin fijación de plazo entre ausentes. Genial, ¿se entendió esto hasta acá? La revocación, ¿cuándo se puede revocar? Se tiene que cumplir eso para revocar.
Y después tenemos la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Es justamente cuando se pierde, cuando deja de estar obligado, se termina la oferta. ¿Cuándo se termina la oferta? Bueno, justamente, si tiene plazo, se termina cuando vence el plazo. ¿Cuáles son las causales de caducidad? Una es el vencimiento del plazo, si la oferta fue con plazo. Si no fue con plazo, ¿sí? Si no fue fijada con plazo y es entre presentes en el mismo momento, ¿sí? En el mismo momento en el que se hace, porque están eh, están en comunicación simultánea. Y si es sin fijación de plazo y entre ausentes, es hasta el momento en el que razonablemente se podría haber esperado la comunicación o la respuesta del destinatario. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Belu, ahí no sé, entre que preguntó entre ausentes cómo es, no sé si te está refiriendo a la fuerza obligatoria o a la caducidad o a la revocación. Si pueden aclararlo en el comentario, mejor. ¿Se entendió esto de la caducidad? Entonces, son las causales de caducidad. Uno es el vencimiento del plazo. Otro es cuando la oferta sea rechazada. ¿Sí? Cuando la oferta sea rechazada, una vez que es rechazada, se termina. Y la otra causal de caducidad es la muerte o incapacidad del oferente. ¿Qué quiere decir esto? La muerte o incapacidad del oferente. Y acá voy a hacer un parate. Vos me decís la revocación. Justamente en ausente es el caso de la carta. La revocación entre ausentes. Es así. Cuando la oferta se hace entre ausentes sin fijación de plazo o entre ausentes, entre dos personas que no tienen una comunicación inmediata o instantánea, sí se puede revocar. ¿Sí? No se puede revocar en el caso de que la oferta sea con plazo. No se puede revocar en el caso de que la oferta sea sin fijación de plazo entre presentes, pero sí se puede revocar en el caso de que la oferta sea sin fijación de plazo entre ausentes, ¿sí? Porque hay un tiempo entre la emisión de la oferta por parte del oferente y la recepción de la oferta por parte del destinatario. Obviamente, siempre y cuando, como establece el artículo, la comunicación de la revocación de la oferta llegue al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta misma. Espero que se haya entendido, Belu. Si no, después te mandame un mensajito o te lo explico de vuelta por el grupo. No hay ningún problema, por el grupo de WhatsApp. Bien, estaba hablando de la otra causal de caducidad. La oferta se termina por vencimiento de los plazos, por rechazo de la oferta o por muerte o incapacidad. Y acá había una posición de la doctrina, un sector de la doctrina que decía que la oferta, una vez que el oferente la emitía, se independizaba, se volvía autónoma, adquiría vida propia y se independizaba de la persona del oferente, de quien la emitía. Por lo tanto, una vez que el oferente emitía la oferta, no importaba si él se moría o se incapacitaba. Si la otra parte, es decir, el destinatario, aceptaba esa oferta, ya estaba listo, había contrato, todo lo mejor. Bien, eso decía un sector de la doctrina. La realidad, y justamente no me estoy olvidando de decir nada, ¿no? No, está bien. La realidad es que el código no toma esto y justamente o sea, no sigue esta postura y nos va a decir lo siguiente, que la muerte o incapacidad de
el oferente, producida antes de recibir la aceptación del destinatario. ¿Me explico? Está el oferente y el destinatario. El oferente emite la oferta, ¿no? Emite la oferta. Y después se muere o se incapacita antes de que el destinatario acepte, se lo comunique y éste lo reciba. Entonces, lo que te dice es, la muerte o incapacidad del oferente antes de la recepción de la aceptación, produce la caducidad. ¿Sí? Sin prejuicio de que si el destinatario, hubiera hecho algún gasto confiando en que el contrato y desconociendo que esta persona, que el oferente se había muerto, se había incapacitado, desconociendo eso, el destinatario efectúa algún gasto, el oferente deberá reembolsarlo, ¿sí? El oferente, en realidad los herederos, en el caso de que que haya fallecido, ¿no? ¿Se entendió eso último? Espero que sí. Si no, atiendo dudas. Vayan poniéndolas ahí como lo puso Belu. Claro, exacto. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué es entre ausentes? Y porque no lo había leído. Porque si es entre presentes, salvo que sea confiscación de plazo, si hay confiscación de plazo tampoco se puede revocar. Pero si es entre presentes, es imposible que la comunicación, no sé si ya te sacó la duda o qué, pero te lo explico por las dudas, es imposible que la comunicación de revocar la oferta llegue antes o al mismo tiempo que la oferta misma. Porque yo, al hacerte la oferta, vos inmediatamente la recibís. ¿Me explico? Y tiene que ser antes o simultáneamente la oferta, la comunicación de revocarla. Así que no se podría. Está bien lo que tu pregunta es afirmativa. Bien, bien. Hasta ahí estamos. Vimos el concepto, vimos los caracteres, vimos la fuerza obligatoria, vimos la revocación, vimos la caducidad de la oferta. Si hasta acá me siguen, perfecto. Ahora vamos a ver una diferencia que es una pregunta de examen. En realidad es una diferencia muy, muy visible, pero que siempre la preguntan en el examen y que por ahí varios se confunden, que es el tema de la invitación a ofertar. ¿Qué es la invitación a ofertar? Hay un artículo, ¿sí?, que la explica. ¿Cuál es la diferencia de la oferta y de la invitación a ofertar? Justamente que la invitación a ofertar no cumple con un carácter fundamental de lo que es la oferta, que es que sea recepticia, que esté dirigida a una persona determinada o determinable. La invitación a ofertar es una oferta hecha al público en general, ¿sí? Hecha a personas indeterminadas, no como la oferta que es a persona determinada o determinable, es a personas indeterminadas, al público en general, es un aviso en el diario, ¿sí? Una publicación en el diario. Eso es una invitación a ofertar. Y a diferencia de la oferta, lo importante es esto, que a diferencia de la oferta, no obliga a quien la emite. La oferta, si yo te hago una oferta a Juan Pérez, esa oferta va a ser obligatoria para mí. Después no me voy a poder hacer el bola. ¿Sí? Ahora, yo una invitación a ofertar, a una publicación en el diario, invitando a alguien a ofertar. O sea, ¿para qué es esto? No es obligatorio para mí, porque yo lo que hago es invitar a iniciar tratativas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que son las tratativas. Esa es una gran diferencia. La oferta es obligatoria para quien la emite y la invitación a ofertar no. Esto en materia de contratos paritarios, vamos a ver. En materia de contrato de consumo no, pero bueno, contrato de consumo no vamos a ver ahora, en el plan 2016 no vemos contrato de consumo, plan 2012 sí ve contratos de consumo, así que a nosotros no nos compete el tema de contrato de consumo, por ahora. Bien,
Seguimos con el tema de la aceptación ahora. Qué rápido que se me pasa el tiempo. Vamos con la aceptación, vamos a meterle pata. ¿Qué es la aceptación? Es justamente, como dijimos, al igual que la oferta, una manifestación de la voluntad. Pero acá es la manifestación de la voluntad del otro centro de interés. Antes estábamos hablando del oferente, ahora vamos a hablar del destinatario. Es aquella manifestación de la voluntad por la cual el destinatario de una oferta la recibe de conformidad a lo que se le ofrece y comunica a la otra parte, que es el oferente, emisor de la oferta, su intención de celebrar un contrato, ¿sí? De celebrar el contrato con él. Eso es la aceptación. Ahí tenemos una idea. Ahí ya se empieza a formar el consentimiento contractual, ¿sí? ¿Qué pasa con la aceptación? Perdón, ya no quedé chipeado con el anterior. Acá, ¿qué vamos a tener? Acá no nos van a importar mucho los caracteres, pero sí los requisitos de la aceptación. Vamos a tener el principal requisito de la aceptación, que es que la aceptación sea idéntica. ¿Qué quiere decir idéntica? Que esa aceptación coincida con todos los puntos de la oferta. ¿Cómo es esto que coincida con todos los puntos de la oferta? Sí, necesitamos que coincida con todos los puntos de la oferta. Si la oferta fue, te vendo un auto, modelo 2000, marca, no sé, Ford, a 200.000 pesos, bueno, la aceptación tiene que ser, acepto, ¿sí? Contratar con vos y comprarte el auto Ford modelo 2000 a 200.000 pesos. Tiene que coincidir en todos los puntos. Tiene que ser idéntica la oferta, la aceptación. Ahora vamos a ver qué pasa si no es idéntica, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué pasa cuando esa oferta no es idéntica? Bueno, ese es el primer requisito. La aceptación tiene que ser idéntica. Después hay varios caracteres que no es necesario que lo vean. Yo no sé si yo no me salteé algún punto del programa. ¿Hasta acá se viene entendiendo todo perfecto? Ahora le voy a empezar a meter pata, porque si no, no llegamos. Estamos bien. ¿Alguna duda? Bueno, ¿estamos entonces? Bien. Si tiene alguna duda, la efectúan ahí. Yo después la contesto. La identidad es el principal requisito. Otro requisito de la aceptación es puntualidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sea, o la oportunidad, que sea oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que sea efectuada, que sea emitida la aceptación dentro del plazo de vigencia de la oferta. Y acá volvemos. ¿Cuáles son los plazos de vigencia de la oferta? Bueno, ya lo dijimos. En el caso de que haya sido emitida con plazo, el plazo fijado. Si se hizo un mes, un mes. Bien, ahora, en el caso de que sea sin plazo y entre presente, el momento para efectuar la aceptación es ahí, es instantáneo, es en el momento. Si no se hace en ese momento, se pierde. ¿Sí? Y sea entre ausentes, sin fijación de plazo, hasta el momento en el que razonablemente se puede llegar a esperar la recepción de
la aceptación por parte del destinatario. Que eso se aplica, dijimos, depende del caso concreto. Genial. Eso es en cuanto a los requisitos de la aceptación. ¿Qué otra cosa vamos a ver de la aceptación? Bueno, me olvido el último requisito, que es la formalidad, ¿sí? Pero eso solamente en el caso de que el oferente sea quien exija una formalidad, es decir, si el oferente te dice, mira, yo te hago esta oferta y vos para contestarme tenés que cumplir con determinados requisitos, bueno, ahí el destinatario va a tener que cumplir con esos requisitos a la hora de manifestar su voluntad de aceptar. Y los modos son 3, son fáciles, ya lo vimos, a los modos en los cuales se puede dar la aceptación. Puede ser en forma expresa, ¿sí? Como en forma expresa, en forma verbal, en forma escrita o a través de signos inequívocos. Esto lo vimos en la forma de manifestar la voluntad. Puede ser en forma tácita, o sea, puede ser expresa, tácita o a través del silencio. En forma expresa, escrito, verbal, signos inequívocos. Tácita es a través de la ejecución de un acto en el cual se dé a conocer con certeza la voluntad de aceptar la oferta de esa persona. Por ejemplo, yo no te digo en forma ni en forma verbal, ni en forma escrita, ni a través de signos inequívocos que acepto tu oferta, pero te pago la primera cuota del auto. ¿Me explico? Ahí tenemos una aceptación tácita. ¿Sí? Ejecuto un acto que da a conocer con certeza mi voluntad de aceptar, obviamente. Y después está el silencio como forma de aceptar. El silencio, que como ya dijimos hace una clase o 2 clases atrás, sirve como manifestación de la voluntad solamente en el caso en que la ley le obliga a expedirse, de los usos y prácticas, o que exista una relación entre el silencio y las declaraciones precedentes, anteriores. Esos son los 3 modos de aceptar: expresa, tácita o a través del silencio. No creo que requiera mucha complejidad porque ya lo explicamos. Ya dimos un ejemplo y todo. ¿Se acuerdan el ejemplo de esto de la relación entre el silencio actor y la declaración precedente? Dimos el ejemplo del kiosquero y el proveedor de gaseosa, creo que había dicho yo, de cerveza, algo así. Ese era el ejemplo que había dado. Bien. Después tenemos el tema de la aceptación, de la revocación y de la caducidad. La revocación de la aceptación, exactamente lo mismo que en la oferta. Se puede revocar la aceptación, es decir, el que acepta, ¿sí? El que manifiesta su voluntad de aceptar esa oferta. ¿Puede decir arrepentirse y decir, no quise aceptar? Sí puede hacerlo, siempre y cuando, con los mismos requisitos que para la oferta, siempre y cuando la comunicación de revocar la aceptación sea recibida por el oferente antes o al mismo tiempo que la aceptación. ¿Sí? Esa es, y tenemos lo mismo, entonces, si es entre presentes, la aceptación, si es entre presentes, el consentimiento entre presentes, no se puede revocar, nunca tampoco va a poder revocar la aceptación, porque en el mismo momento que yo te emito mi voluntad, manifiesto mi voluntad de aceptar, vos la recibís y nunca va a poder llegar antes la comunicación de revocar la aceptación que la aceptación misma. Así que sí se podría revocar en un caso de consentimiento entre ausentes, por ejemplo. Bien. Ahora es así el tema. ¿Qué sigue? Bueno, y la caducidad me había quedado. La caducidad también, exactamente lo mismo que la oferta. Caducidad cuando termina la posibilidad, cuando caduca la posibilidad para el destinatario de la oferta de aceptar o no la oferta. Justamente lo mismo, cuando vence el plazo de la oferta, en el caso que haya sido con plazo. Si fue sin plazo y es entre ausente, de vuelta, hasta el momento en que razonablemente se puede esperar una recepción de la aceptación,
Y si es entre presente sin fijación de plazo, en el mismo momento. Si no aceptó en el momento, cagó. Bien. Por muerte o incapacidad, que ya lo dijimos antes también, muerte o incapacidad, cuando se muere o se incapacita el oferente antes de recibir la aceptación por parte del destinatario, y bueno, el rechazo, obviamente. En estos casos, caduca la posibilidad de aceptar, la aceptación, digamos. ¿Se entendió hasta ahí? Bien, ahora sí. Ahí terminamos un poco con lo que es bien en concreto y aceptación. Si me siguen acá, genial, si no, dejan sus consultas ahí. Ahora vamos a ver esto. ¿Por qué creen ustedes que es importante determinar a partir de qué momento efectivamente hay contrato o no, digamos? A partir de qué momento empieza a existir el contrato, se da el contrato. Una cosa de que a mí me dieron ganas de vender el auto y en eso viene uno y me pone un contrato en la mano y lo celebramos y listo, chao. De golpe así, en un momento no sabía ni si iba a vender el auto y de un momento para otro, ¡pum!, hay contrato. Hay todo un proceso, ¿sí?, antes de que empiece a haber contrato, en el cual las partes van dando acuerdos sobre determinados puntos del contrato, ¿sí?, hasta que en algún momento el contrato se perfecciona. Es importante determinar en cuál es ese momento en el que el contrato efectivamente se perfecciona, en qué momento efectivamente empieza a haber contrato, para saber en qué momento se empiezan a obligar las partes. Porque, como vimos en obligaciones, el contrato, ahí estoy leyendo la pregunta, si muere el aceptante, una vez recibida la aceptación, obliga a los sucesores. Exactamente, perfecto, muy bien. Está bien hecho. Esa pregunta es afirmativa, Aus. No lo dije, pero es así como dice Aus. Si muere el aceptante, por ejemplo, se da el caso de la muerte o incapacidad de una de las partes antes de recibir la contestación de la otra, ¿sí?, caduca. Ahora, si se da el caso de la muerte o incapacidad de una de las partes después de recibir la aceptación de la otra o de recibir la contestación de la otra, ahí esa obligación se va a mantener el contrato porque va a haber consentimiento y el consentimiento va a ser válido y esas obligaciones van a pasar a sus sucesores o herederos. ¿Sí? No sé si me expliqué bien, pero está muy bien la aclaración que hace Aún. Bien, perdón. Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo. Bueno, que es importante determinar en qué momento hay contrato o no hay contrato, efectivamente. Como ustedes vieron en obligaciones, a partir del contrato se generan muchas obligaciones, por lo que es importante saber desde qué momento empieza a haber contrato. Y antes de que haya contrato, las partes van acordando determinados puntos del contrato. A ver, qué modelo de auto, a cuánta plata, quién se hace cargo de los gastos de reparación del inmueble. Bueno, todo eso son puntos que las partes van dialogando antes de celebrar el contrato definitivo. Entonces acá hay distintas teorías, ¿sí?, que empiezan a poner en discusión todas estas cosas. Lo primero que aparece es la teoría de la puntualización, o teoría de la punctation, como aparece en algunos resúmenes o libros. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que va a haber contrato, que estos acuerdos, ¿sí?, si son sobre puntos o elementos esenciales del contrato, van a perfeccionar el contrato. ¿Qué quiere decir? Distingue elementos esenciales o no esenciales, en primer lugar. Te dice, por un lado están los esenciales, aquellos que tienen que estar sí o sí en el contrato, por ejemplo, en el caso de la compraventa objeto-precio, en el caso de los no esenciales, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las mejoras? ¿Sí?
¿Qué va a pasar con esto? Nos va a decir que estos acuerdos entre las partes, si se dan en el caso, si se dan sobre puntos esenciales, va a haber contrato. Se va a considerar perfeccionar el contrato. No importa de que todavía no. No. Si ya se dan sobre los puntos esenciales, hay contrato. ¿Y qué pasa con todos los puntos no esenciales que no acordamos? Bueno, no importa, dice la teoría de la puntualización. Eso lo acordás después, no importa. Pero una vez que vos acordás sobre los puntos esenciales del contrato, ya hay contrato. Eso nos dice la teoría de la puntualización. Después, el Código Civil de Vélez no toma la teoría esta y te dice que para que haya contrato no se debe acordar solamente los acuerdos parciales sobre puntos esenciales, no bastan para que haya contrato. Para que empiece a haber contrato, se requiere acuerdo sobre los puntos esenciales y sobre los no esenciales también. Y después llega el Código Civil y Comercial, que toma un poco lo de esta teoría de la puntation, o de la puntuación, que nos dice que los acuerdos parciales entre las partes, si se dan sobre los puntos, sobre los elementos esenciales del contrato, perfeccionan un contrato. ¿Sí? Pero no solamente tiene que pasar eso. Te agrega algunas cositas más. Te dice, siempre y cuando en ese mismo acuerdo no se deje expresamente que se trata de tratativas contractuales, es decir, que no se deje expresamente en ese acuerdo que no se quiere celebrar un contrato, sino que lo único que se está haciendo son tratativas previas al contrato. Y otro requisito es que siempre que se cumpla con la formalidad requerida para ese contrato en particular. ¿Me expliqué con esto de los acuerdos parciales? ¿Sí? Lo que nos dice el Código Civil y Comercial es que estos acuerdos parciales, antes de los contratos, si se dan sobre los puntos esenciales del contrato, sobre los puntos esenciales, como por ejemplo en una compraventa el objeto y el precio, se van a considerar perfeccionados, van a perfeccionar un contrato, efectivamente. Siempre y cuando, además de eso, se cumpla con la formalidad exigida para ese contrato en particular, y siempre y cuando no se deje expresamente constancia en ese acuerdo que no se quiere, no se busca celebrar el contrato, y que se trata de tratativas simplemente. En el caso de que haya dudas si un acuerdo parcial configura o no la celebración de un contrato, se debe interpretar que no. Muy importante. Se debe interpretar que no. Bueno, y después lo que nos dice el artículo al final, obviamente los borradores y las minutas no configuran acuerdos parciales. ¿Se entendió esto de los acuerdos parciales? Muy importante. Bien, ya estamos casi una hora de clase. Capaz que nos excedamos un poquito más porque quiero llegar por lo menos a ver tratativas contractuales y después quiero ver contratos por adhesión. Las tratativas contractuales. ¿Qué son las tratativas contractuales? Bueno, hasta acá se entendió esto, ¿no? Está. Bueno, tratativas contractuales rápidamente. Las tratativas contractuales justamente son esta etapa previa que le estoy diciendo yo a la celebración del contrato. Todo esto es la etapa en la cual las partes van negociando, discutiendo las cláusulas del contrato, previas a la celebración, obviamente. Las partes discuten, negocian, intercambian documentos, intercambian información, que suben el precio, que bajan el precio, que vos te haces cargo del hogar, no, tú te haces cargo vos, la reparación. Bueno, eso es las tratativas previas. Las tratativas previas, las tratativas contractuales, van desde el primer contacto que tienen antes, hola me llamo Juan, hola me llamo Santiago, te quiero vender el auto, a alcanzar un contrato preliminar, lo que se llama un contrato preliminar, o hasta alcanzar un contrato definitivo ya, o hasta alcanzar un acuerdo parcial que sea conclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente lo que estoy haciendo. Un acuerdo parcial conclusivo es aquel acuerdo parcial entre las partes, pero que se da sobre los puntos esenciales y con la formalidad establecida por ese contrato en particular. En ese caso se considera perfeccionado el contrato. ¿Sí? Sería un acuerdo parcial conclusivo.
Entonces, va desde ese momento hasta cualquiera de esos tres momentos que vamos a ir viendo. Cuando hay un contrato definitivo, cuando hay un contrato preliminar y el acuerdo parcial conclusivo, ya lo vimos recién. Esa es la tratativa previa. Durante esta etapa de tratativas contractuales, previas a la celebración del contrato, vamos a rigen tres reglas. Una es una regla de libertad, que es la libertad de negociación, y dos deberes, que uno es el deber de buena fe y otro es el deber de confidencialidad. La libertad es así. Perdón, estaba viendo a ver si hay comentarios. Aus, ¿te quedó clara la duda? No sé, si vos tenías una duda, esta que preguntaste ahí, decime si te quedó claro o no, de última después, mandame un mensajito, ahí yo número por ahí. Bien, sigo en lo que estaba. Bueno, de las tratativas. Rigen tres reglas, una libertad, dos deberes. La libertad de negociación, el deber de buena fe y el deber de confidencialidad. La libertad de negociación, ¿qué quiere decir esto? La libertad de negociación es que justamente en esa etapa, previa a la celebración del contrato, las partes tienen total libertad de negociar. Las partes son libres de iniciar tratativas contractuales, de iniciar una negociación y ganarlas, ¿sí? Sin ningún tipo de responsabilidad. Eso es la libertad de negociación. Yo soy libre de empezar a negociar con tal que le voy a vender el auto, con tal que le voy a comprar el lavarropa. Libre de eso, porque total estoy en la parte de tratativas contractuales. Y después, si al final no puedo, porque no me alcanza la plata, porque empecé a cobrar menos, o por lo que sea, puedo decirle, che, mirá, al final no te voy a comprar nada, no te voy a comprar el lavarropa, porque no me quedé sin plata. No tengo plata. Bien. Eso es libertad de negociación. Es la posibilidad que tienen las partes de negociar libremente durante esa etapa previa al contrato, de iniciar negociaciones y abandonarlas sin ningún tipo de responsabilidad, siempre y cuando se actúe con buena fe. Y ahí está, y ahí da pie a que no solamente está esta libertad, sino que esta hermosa libertad tiene un hermoso límite también, que es actuar de buena fe. Vos tenés libertad siempre y cuando actúes de buena fe. Ese es el límite. ¿Qué nos dice este deber? ¿Se acuerdan que les dije que teníamos dos deberes? Este es el primer deber, el deber de buena fe. Nos dice que las partes, durante la tratativa contractual, deben actuar de buena fe. ¿Y qué quiere decir actuar de buena fe? Y que en las negociaciones, donde hay intercambio de información, justamente se proporciona absolutamente toda la información, no es que te guardes información. El auto se le sale siempre una rueda, decime que el auto generalmente se le sale una rueda, decime cuántos kilómetros tiene, ¿sí? Brindar información clara, brindar toda la información, hablar claramente y obviamente actuar según lo que se dice, ¿sí? Que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es actuar de buena fe. El deber de buena fe te dice que las partes deben actuar de buena fe durante las tratativas contractuales. Te dice, para que no se frustren injustificadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro, te digo, che, te voy a comprar el auto, 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 te voy a comprar el auto. Vos lo agarrás, lo arreglás, todo, lo ponés 0 km, gastás plata para el auto y vendérmelo divino. Y yo después de la nada, sin ningún tipo de justificación, ¿sí? Agarro el tío, che, la verdad, no te lo compro nada. Ahí, si bien hay libertad de negociación y uno puede iniciar y dejar negociaciones libremente, sin ningún tipo de responsabilidad, hay una frustración injustificada y se actuó de mala fe. ¿Sí? Por lo tanto, el que incumple, cumplimiento del deber de buena fe, va a generar que aquel que actúe de mala fe va a reparar los daños ocasionados a la otra parte, a la parte afectada, por haber confiado en la celebración. La otra parte confiaba en que yo iba a celebrar el contrato, ¿sí? Y ya había efectuado gastos
para, eh, para, para la celebración de ese contrato. Por lo tanto, yo, que actúo de mala fe, voy a tener que reparar esos gastos. Si incumplo el deber de buena fe, tengo que reparar los gastos en los que la parte afectada haya incurrido por haber confiado en esa celebración. Y después está el otro deber, que es el deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad es aquel deber por el cual, a ver, uno en las negociaciones intercambia información todo el tiempo intercambia información. ¿Qué pasa con esto, con este intercambio de información? La regla general es que la información que se intercambia entre las partes no es confidencial, es totalmente abierta. Uno la puede divulgar, puede hacerlo, ¿sí? Esa es la regla general. Ahora, cuando una de las partes le dice, mira, esta información que te voy a dar es totalmente confidencial, ahí, para la otra parte, surge el deber de confidencialidad. ¿Qué implica ese deber? Que la información confidencial que le proporciona una parte a la otra no puede ser divulgada ni utilizada en provecho propio. ¿Sí? Pero solamente aquella información que una parte le proporciona al otro y le diga, esta información tiene carácter confidencial. Porque si no, el principio general es que la información no es confidencial. ¿Qué pasa si alguien incumple con este deber? Bueno, el que incumple con este deber y lo divulga va a tener que responder por los daños ocasionados a la parte afectada. ¿Sí? Y si obtuvo una ventaja patrimonial por la utilización indebida, ¿sí? en provecho propio de esa información, que va a tener que indemnizar también a la parte afectada en la medida de su enriquecimiento. ¿Sí? Eso es el deber de confidencialidad. Y ahí estamos con las tratativas contractuales, ¿sí? Son esas reglas que rigen durante esta etapa de tratativas contractuales, que es la etapa previa a la celebración del contrato. Y ahora sí llegamos, y espero dar esto, y si tienen ganas de seguir, vemos también contratos por adhesión, no sé cómo estarán, seguramente están cansados ya de escucharme a mí. Encima tengo un pequeño complejo de que me acerco a la cámara yo como si no me estarían viendo o no me estarían escuchando. Pero bueno, nada, de última sigo y lo verán otro día. Pero terminar con esto y ver si puedo llegar a dar un poco de contratos por adhesión. Ahora lo que vamos a ver es justamente en qué momento, vamos a definir en qué momento empieza a haber contrato. En qué momento se puede decir que queda perfeccionado el contrato, efectivamente. Bueno, ¿por qué es importante esto? Justamente por lo que le decía antes. Es importante saber cuándo uno hay contrato, porque una vez que existe el contrato, que empieza a haber contrato, uno queda obligado, ¿sí? Y tiene responsabilidades. Entonces, hay distintas teorías que hablan sobre en qué momento efectivamente queda perfeccionado y empieza a existir el contrato. Y empiezan a surgir obligaciones para las partes. Hay dos teorías. Tenemos primero la teoría de la declaración, que dice que hay contrato cuando, o sea, el contrato empieza a existir en el momento en que el destinatario de la oferta declara o manifiesta por cualquier medio su intención de aceptar la oferta. ¿Cómo sería esto? A mí me hacen una oferta, yo soy el destinatario, me hacen una oferta, ¿no? Me dicen, che, te vendo tal auto a tanta plata, buenísimo, perfecto, la oferta, no cumple todos los requisitos, bla, bla, bla. Yo agarro y le cuento a mi vieja, le digo, vieja, voy a aceptar el contrato. Bueno, ahí, según la teoría de la declaración, ya hay contrato. O sea, no es que yo le comuniqué a mi vecino que me hizo la oferta que yo voy a aceptar. No, 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 no. La teoría de la declaración te dice la sola declaración o manifestación por cualquier medio ya perfecciona el contrato. Del destinatario, obviamente, de aceptar esa oferta,
ya perfecciona el contrato. ¿Qué pasa con esta teoría? ¿Por qué se la critica? Se la critica porque justamente deja elegido a la otra parte, que es el oferente, porque el oferente nunca se entera del momento en el cual hay perfeccionado el contrato. Porque el contrato va a quedar perfeccionado recién cuando el destinatario emita la declaración por cualquier medio de aceptación. Entonces, por eso se critica la teoría de la declaración. Después tenemos la teoría de del envío, la teoría de la emisión. Es aquella teoría que, bueno, no alcanza con el solo hecho de que el destinatario manifieste por cualquier medio su voluntad de aceptar, sino que requiere que la envíe, que la comunique al oferente. Pero como bien venimos diciendo hasta ahora, puede diferir el momento de que uno envía eso que del momento en el que uno recibe. ¿Sí? Pero bueno, la teoría del envío nos dice justamente eso, que no solamente alcanza con declararla, manifestarla, sino que también se la tiene que comunicar al oferente. O sea, comunicar, enviar. Una vez que agarrás y le enviaste la carta diciéndole, che, acepto la oferta, ahí ya quedó perfeccionado el contrato. Esa es la teoría de la emisión. Después tenés la teoría de la recepción, ¿sí? Que ahí justamente lo que nos dice la teoría de la recepción es no alcanza con el solo hecho de manifestarla por cualquier medio, ni con el solo hecho de enviarla, sino que para que se perfeccione el contrato se requiere que el oferente efectivamente reciba la comunicación del destinatario de la oferta o del aceptante. ¿Sí? Es necesario que la reciba. Porque como bien dije antes, puede diferir el momento en el que uno la envía que en el que uno la recibe. Si están lejos y es una comunicación entre ausentes, va a diferir el momento. Distinto a que sea entre presentes. Si es entre presentes, el momento en el que uno emite la aceptación y el otro la recibe, es exactamente el mismo porque es totalmente instantáneo. Bien. Estamos hasta acá. Ahora, lo que nos dice el código, esta teoría de la recepción es la que toma nuestro código civil y comercial. Esta es la teoría que toma nuestro código civil y comercial. Y para aclarar nos dice qué es la recepción. ¿Cómo sería esto de la recepción? En el caso de que sea entre presentes, va a ser en el mismo momento. ¿Sí? Y en el caso de que es entre ausentes, desde la recepción. ¿Y qué es recibir? Nos dice el código. ¿Cuándo se considera que se recibió, que el oferente recibió la aceptación del destinatario? Bueno, se considera que es cuando pudo conocer esa información, perdón, cuando conoció esa información o cuando tiene la posibilidad de conocerla por estar la información a su disposición. ¿Sí? Es decir, cuando efectivamente conoció esa información, cuando efectivamente se enteró de que el destinatario había aceptado su oferta, o desde el momento en el que la carta le llegó a su correo, o le llegó el mail a su correo electrónico y tuvo la posibilidad de conocerla, ¿sí? Sin ser necesario que lo haya conocido efectivamente, pero tuvo la posibilidad de conocerla. En ese momento que le llegó el mail, sin que lo haya visto, pero le llegó, considera que recibió la aceptación y por lo tanto se considera para la teoría de la recepción que hay contrato. Bien. Y después tenemos una cuarta teoría que es la teoría de la información, que justamente lo que nos dice la teoría de la información es que va a haber contrato no cuando se manifiesta la voluntad, no cuando se recibe, sino que para que haya contrato requiere que efectivamente llegue al conocimiento del oferente, esa aceptación. ¿Sí? Sería que no alcanza solamente con que llegue el mail, sino que es necesario que el oferente lea el mail, ¿sí? Poniéndolo en claras palabras. Eso es lo que dice la teoría de la información. Pero como ya dije, nuestro código toma la teoría de la recepción, el código civil y comercial. ¿Hay dudas hasta acá con esto de cuándo queda perfeccionado el contrato?
Importante eso, muy importante. Bueno, y ahora me quedaría arrancar con los contratos por adhesión. Voy a arrancar con algunas cositas, rápidamente. No lo quiero hacer muy largo, quiero avanzar. ¿Les parece ir? O ya se fueron todos. Yo no tengo ni idea, capaz que estoy hablando solo. Pero bueno, yo sigo de última. Después véanlo. El que se quiera ir a descansar, voy a seguir un ratito más, igual, 10 minutitos más, para terminar de ver esto. Excelente. Los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Como ustedes saben, hay tres tipos de contratos, ¿sí? Tres tipos de contratos. Hay contratos paritarios, hay contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas y hay contratos de consumo, ¿sí? Nosotros vamos a ver este tipo de contratos que son los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas. Perfecto, Franquito, genial. Con que haya alguien ya está, a mí me alcanza para no estar hablando solo. Genial. Este contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, ¿cuándo hay un contrato? ¿Qué es un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas? En estos contratos hay una parte que se encuentra en una posición de superioridad respecto de la otra, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta parte va a agarrar y va a aprovechar esa posición de superioridad para determinar previamente las cláusulas de trato, y la otra parte, la que se encuentra en una posición de inferioridad, lo único que va a poder hacer, no va a poder modificar ninguna de esas cláusulas, ¿sí? Lo único que va a poder hacer es decidir si acepta esas cláusulas así como están o si no las acepta, ¿sí? Es un contrato por adhesión donde hay un predisponente, que es esa parte superior, ese superior, y un adherente que lo único que hace es adherir o no adherir. ¿Qué les parece que afecta teniendo en cuenta lo que yo les dije cuando hablamos de principios generales del derecho contractual? Cuando hablamos de principios generales del derecho contractual, yo di dos principios que se relacionan mucho con esto. ¿Cuáles son? La libertad de contratar y la libertad contractual. Fíjense esto cómo restringe, en primer lugar, la libertad contractual, porque el adherente no tiene ninguna posibilidad de negociar, de discutir contenido, solamente se limita a decir sí o no. Y al mismo tiempo se restringe y se limita la libertad de contratar, porque generalmente acá estamos hablando que predisponentes son monopolios. Entonces, el que contrata, el adherente, que tiene que decidir si acepta o no acepta, muchas veces no puede elegir contratar con otros sujetos, sino que la única posibilidad que tiene es contratar ese sujeto, porque es la única que ofrece un determinado producto o servicio, por ejemplo. Por eso hablo de que generalmente esto coincide con los monopolios. Bien, esto para que tengan más o menos una idea de lo que es un contrato por adhesión. El contrato por adhesión, a ver, el código te dice que es aquel contrato por el cual una de las partes una de las partes que es el adherente, ¿sí? Que es aquella parte que es inferior, adhiere a un conjunto de cláusulas generales y predispuestas unilateralmente, o sea que las redactó solo. Es aquel contrato por el cual una de las partes, el adherente, adhiere a un conjunto de cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte, que es el predisponente, o por un tercero. El tema es que justamente este adherente no tiene ningún tipo de participación en la redacción de esas cláusulas, solamente las redacta previa y unilateralmente el predisponente. Él es el que establece las cláusulas.
Y el adherente solamente puede decir sí o no. Eso es lo fundamental. Por eso se restringe la libertad de contratar y la de contractual. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, en los contratos, ¿tienen un ejemplo de contrato por adhesión? Por ejemplo, es en un contrato, hoy se usa un montón el contrato por adhesión. Un contrato por adhesión, por ejemplo, es el contrato de transporte. Ustedes van a subir al colectivo y ustedes no se ponen a negociar con la empresa de transporte o con el colectivo a ver cuánto le cobra ir de acá a, no sé, hacer 20 cuadras. No, ya está establecido. Está establecido las condiciones del contrato, cláusula por cláusula, ya están establecidos. Es un contrato por adhesión. Vos lo único que podés decidir es contratar o no contratar. Y ahí está el problema. Por ejemplo, acá en mi ciudad, en San Nicolás, hay una empresa de colectivo. Una empresa de colectivo. Eso es un monopolio. ¿Sí? Y ahí está el tema de la libertad de contratación y la libertad contractual. Cuando aceptás las cláusulas para crear una cuenta de mail. Sí, también, exactamente. ¿Viste cuando dice acepta condiciones y términos? Bueno, son contratos por adhesión. Puede aceptarlo en su totalidad o no aceptarlo. ¿Sí? Ahí está el tema de cuando hay monopolio que, o sea, o aceptás eso, si es la única empresa que hay, aceptás eso o no viajás en colectivo, agarrá la bici, si tenés bici, ese es el tema. Aseguradora, perfecto. Exactamente, a eso es lo que quería llegar, Franquito, porque quería llegar a resolver ese práctico, que yo sé que le dieron un práctico de eso porque varios me estuvieron preguntando. Exactamente. Bueno, esos son los contratos por adhesión. La naturaleza jurídica. ¿Por qué digo naturaleza jurídica? A ver, la naturaleza jurídica estuvo muy discutida del contrato por adhesión. Había varios que decían que el contrato por adhesión no es un contrato. Había algunos. ¿Sí? Otros que sí es un contrato. Y otros que estaban ahí en el. Una es la teoría, la naturaleza jurídica, hay tres teorías que discuten sobre esto. Una es la teoría contractualista, te dice, el contrato por adhesión es un contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos manifestaciones de la voluntad. ¿Recuerdan? Que nuestro código es consensualista. Dice que para que haya contrato debe haber manifestaciones, tiene que haber dos consentimientos. El consentimiento de dos o más partes. Bien. Por un lado te dice la voluntad del adherente y por otro lado la voluntad del predisponente. Te dice. Está bien, hay dos manifestaciones de voluntades. La superioridad de una sobre la otra no afecta el consentimiento, nos dicen los contractualistas. Entonces nos dice, el contrato por adhesión es un contrato. Después tenés los anticontractualistas, que te dicen, mira, hay una declaración lateral de voluntad, que es solamente la del predisponente, porque el adherente no se puede considerar una manifestación de la voluntad. Si el adherente hay muchas veces, como dicen, en la mayoría de los casos, es en el caso, como dice Daniel, que aceptás la cláusula para crear una cuenta de mail cuando no sabés ni siquiera qué estás haciendo. Justamente lo que el fundamento de esa teoría es, hay muchos adherentes que adhieren sin ni siquiera conocer las cláusulas del contrato. Entonces, no es un contrato, nos dice la teoría anticontractualista. Y después tenés la teoría intermedia, que nos agarra y nos dice, mira el muchacho, viene a apaciguar las aguas y nos dice, el contrato por adhesión es un contrato, pero es un contrato distinto a los contratos paritarios, porque justamente, como bien se observa, hay una superioridad de una parte sobre la otra. Entonces se le debe dar un régimen distinto, normas que lo regulen distintas a las demás, y sobre todo reglas de interpretación distintas y particulares de ese propio tipo de contratos. Eso es lo que nos dice la intermedia. Eso es el tema sobre naturaleza jurídica. Otro tema, yo esto se lo voy diciendo porque no solamente por el programa, sino porque las preguntas de examen suelen ser así, se suelen ver estos temas que les estoy diciendo ahora, la discusión sobre la naturaleza jurídica. ¿Qué pasa con las ventajas y las desventajas de los contratos por adhesión? ¿Por qué se usa mucho el contrato por adhesión, sobre todo ahora? ¿Por qué es ventajoso? Porque justamente permite la contratación masiva. Imagínense si una empresa de transporte se pone a negociar cada vez que ustedes compran adquieren un boleto de transporte, se ponen a negociar el precio, las cláusulas. Lo que hace el contrato por adhesión es que permite la contratación masiva de
de esto, bueno, vale la redundancia de estos contratos. Permite la contratación, permite la celeridad comercial, que sea eficiente, que sea rápido, que no tenga trabas el comercio. Justamente esto que explicaba recién. Permite que haya cláusulas también que sean claras y que estén bien redactadas. ¿Por qué? Porque justamente esas cláusulas se redactan con anterioridad, con tiempo. Porque las cláusulas ya están establecidas con anterioridad, no hay que sentarse a negociar. Y alguna de las desventajas, la desventaja principal es que hay una superioridad de una parte sobre la otra y que eso trae muchas veces, que esa superioridad restringe la libertad contractual y de contratación y que culpa de esa superioridad muchas veces se dan cláusulas abusivas, que espero que lleguemos a verlo ahora. Ahora vamos a ver qué son las cláusulas abusivas. Bien, hasta acá me siguieron. Vamos a ver rápidamente requisitos. ¿Sí? ¿Me siguen un ratito más con esto? Requisitos, cláusulas, bien. Perfecto. Perfecto. Las ventajas y desventajas acá, vamos a ver los requisitos. La última teoría de la naturaleza, Franquito, es la teoría intermedia, que te dice que reconoce la existencia, te dice los contratos por adhesión son contratos, ¿sí? Pero se le va a dar un régimen y un tratamiento distinto al de, por ejemplo, los contratos paritarios. Deben tener un régimen específico, dice, especial. Deben tener normas especiales y deben tener reglas de interpretación especiales, ¿sí? Pero le da la naturaleza jurídica de contrato. Bien. Y los requisitos, vamos a cerrar con esto, así ya los dejo libres, y vemos contrato preliminar, contratos preparatorios, los vemos la próxima clase. Los requisitos de cláusulas generales predispuestas. Estas cláusulas deben cumplir con determinados requisitos para que sean válidas. Si no cumple con estos requisitos, estas cláusulas no son válidas. ¿Cuáles son estos requisitos? El primero, que sean comprensibles. ¿Qué quiere decir que sean comprensibles? Que estén redactadas en forma clara, que sean legibles, que no sean ambiguas ni vagas. Algo ambiguo es cuando puede ser interpretado de varias formas, ¿sí? Y algo vago es cuando algo no es certero, deja mucha incertidumbre. Bueno, justamente no deben ser así estas cláusulas, sino que deben estar redactadas en forma comprensible. Y el otro requisito es que sean autosuficientes. ¿Qué quiere decir que sean autosuficientes? Quiere decir que contengan absolutamente toda la información. Que en el contrato debe estar toda la información que la persona que adhiere tiene que conocer, ¿sí? Todo debe estar ahí. Justamente este requisito lleva consigo una prohibición, que es la prohibición de que las cláusulas del contrato hagan reenvíos a documentos o cláusulas que estén fuera del mismo contrato, que hagan un reenvío a un documento que no está en el contrato, salvo que ese documento o cláusula que está fuera del contrato se facilite y se le entregue a la otra parte, la parte adherente, al momento de la celebración o conclusión del contrato. Eso es el tema de los requisitos. Ahora, teniendo en cuenta estos requisitos que tienen que tener las cláusulas, también voy a diferenciar lo que son las cláusulas particulares de las cláusulas generales predispuestas, ¿no? Las cláusulas generales predispuestas y las cláusulas particulares. Las cláusulas generales son aquellas que justamente
dispone unilateralmente, determina unilateralmente el predisponente. ¿Sí? Y las cláusulas particulares, ¿sí? Son aquellas cláusulas que están en el contrato, en este contrato por adhesión, pero son aquellas que están en el contrato por adhesión y que las partes pueden negociar, que están negociadas por las partes y que están discutidas, digamos, que están negociadas y que amplían, restringen, limitan o interpretan una cláusula general, ¿sí? Vos tenés las cláusulas generales, que son las que dispone lateralmente el predisponente, y después tenés las cláusulas particulares. Las cláusulas particulares lo que hacen son aclarar estas normas de acá, de la base, las generales. Son las que amplían. A ver, si la norma general llega hasta acá, lo que puede hacer la norma particular es restringir más esta norma general, ampliar, la puede limitar, ¿sí? O puede brindar una forma de interpretar esa norma general. Eso es lo que hacen las cláusulas particulares. Y acá, teniendo en cuenta esto, lo primero, vamos a llegar al primer estadio del control, que es un control interpretativo. ¿Qué quiere decir un control interpretativo? Nos dice, el código nos dice lo siguiente. Cuando no se cumpla, ¿sí?, con el criterio con el requisito de que una cláusula sea comprensible y haya una cláusula que sea vaga o ambigua, por ejemplo, que sea ambigua, ¿sí?, que haya varias formas de interpretar, como es el caso que le dieron a ustedes de la aseguradora, ¿sí? Cuando haya un caso de estos, la norma, la cláusula, se debe interpretar siempre de forma más favorable al adherente. ¿Por qué es esto? Porque siempre se busca proteger la parte más débil, que es el adherente, están en una posición de inferioridad. Siempre se debe interpretar a favor del adherente, es decir, en contra del predisponente. Este es el caso que le dieron a ustedes del contrato de la aseguradora, que había una cláusula que era totalmente ambigua, era poco clara, porque era la excepción de la excepción, no se entendía eso que estaba incluido dentro de lo que se aseguraba o no. Bueno, justamente esa cláusula es ambigua, ¿sí? Ustedes tenían que alegar una cláusula ambigua y obviamente pedir que esa norma se interprete de la norma más favorable al adherente, que era el señor que pedía que le cubra el seguro, y así gana el juicio. Bien. Eso por un lado, en el control de interpretación, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de que haya una cláusula particular que sea contradictoria con una cláusula general, ¿sí?, siempre va a subsistir y va a predominar la cláusula particular, ¿sí? Siempre que haya una cláusula que sea una cláusula general que se contradiga con una particular, la que va a predominar es la particular, ¿sí? Porque justamente la particular está negociada, es la que está charlada, es la que está discutida. La general no, está predispuesta unilateralmente por el predisponente, que es el malo de la película acá, porque es el que está en una situación de superioridad respecto al otro, al adherente, que lo único que puede aceptar o no. Bien, y después nos queda el tema de las cláusulas abusivas. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, lo de las cláusulas abusivas, porque ya voy 1 hora 34. Espero que les haya servido. Sé que es un tema bastante complejo con el tema de las partes, el oferente, el destinatario, el aceptante, todo. Pero exactamente, Malena, las cláusulas particulares son aquellas negociadas, ¿sí? Aquellas negociadas. Exactamente. Si les queda alguna duda, lo pueden hablar, me lo pueden poner por ahora, lo pueden hablar en el grupo de WhatsApp. El que no esté en el grupo de WhatsApp, voy a volver a dejar mi número y quiera estar en el grupo de WhatsApp para que le pasemos información. Me manda un mensajito a este número o al número que mandó Jay, Jay ahí en los comentarios también.
que lo agregamos al grupo. No hay ningún problema que nos hablen. Si tienen duda de los prácticos, también escríbanos. Hay prácticos que son bastante complejos. Espero que se haya entendido el tema. La clase que viene vamos a seguir viendo con esto de cláusulas abusivas y arrancar ya con lo que es contratos preliminares, contratos preparatorios, objeto y causa de los contratos, los otros dos elementos, y seguir después con esta materia. La parte general es muy importante, sigan dándole bola, así que espero que haya servido y hayan entendido todo. Nos vemos el martes que viene, acá también, como todos los martes, a las 4 de la tarde, por el vivo de Facebook, hasta que vuelva toda la normalidad y volveremos a las clases presenciales en la función de Duero, ahí a una cuadra de la facultad. Así que nada, perfecto, espero que les haya servido. Si no, cualquier duda nos mandan. Nos vemos el martes que viene. Saludos a todos.